sentí un llamado silencioso que cambió mi vida para siempre. Hola, me llamo Javier, tengo 32 años, y vivo en un pequeño pueblo llamado Villanueva del Río, en Andalucía. Durante mucho tiempo, llevé una vida común, atrapado en la rutina diaria y en las preocupaciones de mi trabajo y mi familia. Pero hubo un momento, un susurro en mi alma, algo tan sutil que casi no podía explicarlo, que me hizo despertar a una realidad mucho más profunda. Este llamado, que parecía una voz interior, me llevó a descubrir una verdad que pocos conocen: una separación oculta ya estaba ocurriendo entre los creyentes, mucho antes de cualquier evento visible o dramático. No se trataba de una explosión o de un fenómeno espectacular, sino de un proceso íntimo y silencioso que Dios estaba realizando en los corazones de quienes estaban preparados para algo mucho mayor. Desde niño, crecí escuchando historias bíblicas sobre cómo Dios siempre ha separado a los suyos antes de los grandes juicios. Recordaba cómo Noé fue llamado a construir un arca mientras el mundo ignoraba la tormenta que se avecinaba, o cómo Lot fue guiado lejos de Sodoma cuando el fuego caía sobre la ciudad. Siempre había una mano invisible que protegía a los elegidos, una separación que no todos podían ver, pero que cambiaba el destino de aquellos que obedecían. Ahora, en estos tiempos inciertos, sentí que esa misma separación estaba ocurriendo, pero esta vez no era solo un evento externo, sino un despertar espiritual que estaba transformando lentamente a los que respondían al llamado. En Villanueva, entre el bullicio cotidiano y las fiestas tradicionales, había un movimiento silencioso, invisible para muchos, pero real y urgente para quienes estaban atentos. Sé que muchos piensan que la preparación para algo así debe ser grandiosa y pública, pero lo que experimenté fue lo contrario: una llamada sutil, un movimiento interno que empezó a cambiar mi manera de ver el mundo, mi fe y, sobre todo, mi corazón. Este es el comienzo de esa historia, la historia de cómo desperté a la llamada oculta que me separó para estar listo cuando llegue el momento decisivo. Cuando empecé a prestar atención a ese susurro interior, comprendí que no era un simple sentimiento pasajero, sino el inicio de algo mucho más profundo, una separación espiritual que estaba ocurriendo en silencio en los corazones de muchos. No era un evento visible ni una señal dramática en los cielos, sino una preparación interna, una transformación que precedía a un acontecimiento trascendental: el arrebatamiento. En Villanueva del Río, mientras la vida seguía su curso con sus tradiciones y la gente se ocupaba en sus cosas, yo sentía que algo me llamaba a detenerme, a mirar más allá de lo cotidiano. Era como si Dios me estuviera preparando, separando mi espíritu de las distracciones del mundo para que estuviera listo para lo que venía. Esta separación no era un rechazo frío o un juicio severo, sino un acto de amor y cuidado divino, una poda delicada que buscaba fortalecer mi fe y mi relación con Él. Recordé entonces cómo en la Biblia, Dios siempre ha actuado primero para separar a los fieles de los que siguen caminos distintos. Noé, por ejemplo, recibió instrucciones precisas para construir el arca, mientras la mayoría se burlaba y seguía con su vida sin preocuparse. Lot fue advertido y guiado lejos de Sodoma antes de la destrucción. Estos ejemplos me hicieron entender que Dios no actúa de manera impulsiva, sino con precisión y cuidado, preparando a su pueblo para el momento justo. Sentí que esta preparación estaba ocurriendo ahora, aunque no lo notara la mayoría. En mi iglesia local, algunos empezaban a mostrar un cambio en su manera de vivir: menos interés en las cosas materiales, más ganas de orar y buscar a Dios, mayor preocupación por la vida espiritual y por vivir conforme a su voluntad. Era como si una línea invisible se estuviera trazando entre los que estaban despertando y los que seguían adormecidos en sus rutinas. No era un despertar ruidoso ni espectacular, sino una transformación íntima y silenciosa que me llevó a replantear muchas cosas en mi vida. Empecé a sentir un hambre nueva de oración, de entender la palabra de Dios y de buscar una vida más pura y entregada. Algo dentro de mí estaba cambiando, y este fue el inicio de un camino que me apartaría de lo superficial para acercarme a lo eterno. Esa separación espiritual, aunque oculta para muchos, era real y profunda. No se trataba de miedo o de pánico, sino de amor, de deseo de estar listo para el momento en que el cielo se abra y Jesús regrese. La pregunta que me hice entonces fue clara y directa: ¿dónde estaba yo en esa línea espiritual? ¿Estaba despierto y preparado, o seguía dormido en las distracciones del mundo?
Esa inquietud me impulsó a seguir adelante, a buscar respuestas y a descubrir que esta separación oculta era, en realidad, una invitación a vivir con un propósito renovado, a despertar realmente a la fe y a la esperanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y así, poco a poco, fui comprendiendo que el arrebatamiento no era solo un evento futuro, sino una experiencia que empezaba a formarse en el interior de quienes estaban dispuestos a escuchar y responder al llamado divino. Lo que llevó a ese despertar en mi corazón fue una serie de pequeños eventos que, al principio, parecían casuales, pero que ahora comprendo como señales claras de Dios. Todo comenzó un día cualquiera en la plaza de Villanueva del Río, mientras caminaba después del trabajo. Sentí una inquietud profunda que no podía explicar, era como si una voz interna me dijera que había algo más, algo urgente que debía atender antes de que fuera demasiado tarde. Desde ese momento, empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. En la iglesia, las conversaciones cambiaban, ya no se hablaba solo de tradiciones o celebraciones, sino de una preparación interior, de un llamado a estar alerta y despiertos espiritualmente. Algunos vecinos comenzaron a compartir testimonios sobre cómo sentían una urgencia nueva en su fe, una necesidad creciente de oración y arrepentimiento. Todo esto me hizo entender que no estaba solo en esta experiencia, que había un movimiento oculto de corazones despertando. Mi rutina diaria también empezó a trastocarse. Las cosas materiales, que antes me parecían tan importantes, comenzaron a perder significado. Me sorprendía pensando más en la eternidad que en las preocupaciones pasajeras. La televisión, las redes sociales, las conversaciones superficiales dejaron de atraerme como antes. Me sentía atraído a la oración, a la lectura de la Biblia, y a buscar momentos de silencio para escuchar esa voz que me llamaba a despertar. Pero no fue un camino fácil. A veces, la duda me invadía. ¿Era realmente un llamado de Dios o solo una ilusión mía? ¿Estaba exagerando? Sin embargo, cada vez que intentaba ignorar esa inquietud, sentía un peso en el alma, una sensación de que estaba perdiendo algo de suma importancia. Fue entonces cuando recordé las historias bíblicas, Noé construyendo el arca cuando nadie creía, Lot dejando la ciudad condenada. Dios siempre ha llamado primero a los suyos, aunque el mundo no lo entienda ni lo vea. Esa certeza me dio valor para seguir adelante, para dejar de lado lo cómodo y enfrentar la realidad de que había una preparación urgente que no podía ignorar. Comencé a orar con sinceridad, a pedir perdón por las veces que mi corazón había estado dividido, y a buscar una vida más alineada con la voluntad de Dios. Fue un proceso de reconocimiento y rendición que me abrió los ojos a la verdad de esa separación oculta. A medida que avanzaba, también empecé a observar cómo esa separación interior afectaba mis relaciones. Algunas personas a mi alrededor parecían no entender este cambio, incluso se burlaban o se alejaban. Pero otros, los que también sentían ese despertar, se acercaban con un espíritu de apoyo y compañía. Surgió una comunidad silenciosa, invisible para muchos, pero real y significativa para quienes estábamos en ese camino. Entendí entonces que esta separación no era un castigo ni una división para causar miedo, sino un acto de amor divino, una invitación a prepararnos para algo mucho más grande que nuestras vidas terrenales. Era el inicio de un despertar espiritual que nos prepararía para el momento del arrebatamiento, un evento que, aunque aún invisible para el mundo, ya estaba comenzando a tomar forma en los corazones de los que escuchaban y respondían. Esta experiencia me enseñó que la verdadera preparación no es externa ni visible, sino interna y profunda, un cambio de corazón que nos aparta de las distracciones temporales para enfocarnos en lo eterno. Y así, con esta nueva mirada, me preparé para enfrentar lo que vendría, consciente de que esta separación oculta era el primer paso hacia algo que cambiaría mi vida para siempre. El día que todo comenzó a cambiar realmente fue una tarde de otoño en Villanueva del Río, cuando me encontré en la pequeña iglesia del pueblo, solo, buscando respuestas en la penumbra de aquel templo antiguo. La luz que entraba por los vitrales dibujaba colores cálidos sobre los bancos de madera, y en ese silencio, sentí por primera vez con claridad el peso de aquel llamado que había estado susurrando en mi alma durante semanas. No era una voz fuerte o dramática, sino un murmullo suave, una invitación a despertar y prepararme.
Fue entonces cuando comprendí que esta separación oculta no era algo que ocurriría de repente, sino un proceso gradual que Dios estaba realizando en mi interior y en el de muchos otros. Me di cuenta de que Él estaba apartando a quienes estaban listos para recibirlo, quienes habían dejado atrás las cadenas de lo mundano y buscaban una relación sincera y profunda con Él. Al salir de la iglesia, noté que mi mirada sobre el mundo había cambiado. Ya no veía la vida como antes, llena de distracciones y preocupaciones superficiales, sino como un camino que debía ser recorrido con atención y propósito. Las cosas que antes me parecían importantes, como las fiestas, el trabajo sin sentido o las discusiones triviales, comenzaron a perder peso frente a la urgencia de estar espiritualmente preparado. En esos días, la comunidad de creyentes de Villanueva empezó a experimentar también un cambio. Algunos amigos y familiares con quienes compartía mi fe comenzaron a mostrar señales de ese despertar. Nos reuníamos para orar, para compartir reflexiones sobre la palabra de Dios y para animarnos mutuamente a seguir firmes en la fe. Era como si una red invisible de corazones despiertos estuviera formándose, aunque el resto del pueblo continuaba ajeno a esta realidad. Sin embargo, no todo fue fácil. La lucha interna para dejar atrás viejos hábitos y prioridades fue intensa. Sentí tentaciones fuertes de volver a la comodidad de la rutina, a la indiferencia espiritual que me había dominado durante años. Pero cada vez que caía en la duda o el desánimo, aquella voz suave volvía a recordarme que debía mantenerme firme, que esta separación era un acto de amor de Dios para prepararme para algo mucho más grande que yo mismo. Fue en medio de estas pruebas que empecé a entender que esta separación oculta también implicaba un cambio en mis relaciones personales. Algunos se alejaban, no comprendían el nuevo camino que estaba tomando, y otros, en cambio, se acercaban con una luz diferente en la mirada, como si también estuvieran despertando. Fue una experiencia que me enseñó a discernir quienes realmente caminaban conmigo en esta preparación y quienes permanecían en la indiferencia. Esta transformación silenciosa, aunque invisible para muchos, era poderosa y real. Cada día sentía como mi corazón se afinaba más para escuchar la voz de Dios, para vivir con un propósito renovado y para estar listo para cuando llegara el momento decisivo, ese instante en que el arrebatamiento cambiaría todo para siempre. Mi vida ya no sería la misma. La separación oculta que Dios estaba realizando en mí me había llevado a un despertar espiritual profundo, un llamado a vivir con urgencia y esperanza. Y sabía que aún quedaba mucho por recorrer en este camino, pero estaba decidido a no retroceder, a seguir adelante en esta preparación que, aunque silenciosa, transformaba mi alma día a día. La tarde que cambió todo para mí comenzó con un simple encuentro, pero se convirtió en un momento que nunca olvidaré. Estaba en la plaza central de Villanueva del Río, cuando vi a Marta, una mujer que conocía desde hace años, conocida en el pueblo por su belleza serena y su estilo elegante. Llevaba un vestido azul marino ceñido que resaltaba su figura, unos zapatos de tacón medio y un pañuelo de seda en el cuello que le daba un aire sofisticado pero sencillo. Sus ojos reflejaban una mezcla de paz y preocupación, como si llevara un secreto que no podía compartir abiertamente. Marta siempre había sido una persona reservada, pero en ese momento, me habló con una sinceridad que me impactó. Me confesó que, al igual que yo, sentía ese llamado silencioso en su interior, una urgencia que la estaba apartando de muchas cosas que antes disfrutaba sin cuestionar. Me contó cómo había empezado a cuestionar sus prioridades, cómo el brillo superficial de la vida cotidiana le parecía cada vez más vacío y cómo buscaba algo real, algo eterno. Aquella conversación fue el inicio de un camino compartido que nos llevó a descubrir juntos la profundidad de esa separación oculta. Nos dimos cuenta de que no era algo que ocurría solo a nivel personal, sino que muchos en nuestro círculo de amigos y conocidos estaban experimentando ese despertar espiritual, aunque no lo expresaran abiertamente. Pero la vida no se detiene, y pronto esa llamada se hizo más intensa, más urgente. Empecé a notar cómo las cosas a mi alrededor comenzaban a cambiar de forma inesperada. El mercado donde solía comprar ahora parecía un lugar lleno de conversaciones superficiales y preocupaciones vacías. Las noticias en la radio hablaban de conflictos, desastres naturales y divisiones crecientes en la sociedad, pero para mí, todo eso adquiría un nuevo significado, señales claras de que el mundo estaba encaminándose hacia un cambio radical.
En casa, las noches se volvieron tiempos de reflexión y oración profunda. Marta y yo nos encontrábamos para compartir nuestras inquietudes, nuestras dudas y nuestros deseos de estar preparados. Ella, con su sonrisa dulce y mirada penetrante, me enseñó a encontrar belleza en la entrega y en la esperanza, a no temer a la transformación que estaba ocurriendo. Pero al mismo tiempo, la tensión crecía. Algunos conocidos comenzaron a mostrar rechazo hacia aquellos que buscaban esta preparación espiritual. Había miradas de escepticismo, comentarios despectivos y una aparente indiferencia que dolía. Era como si el mundo quisiera mantenernos dormidos, cómodos en nuestras rutinas, sin permitirnos despertar. Sentí que esa separación oculta era una línea invisible que dividía a quienes estaban listos para el cambio de quienes preferían ignorarlo. Y aunque el mundo seguía su curso, para nosotros, los despiertos, nada volvería a ser igual. La sensación de urgencia me empujaba a seguir adelante, a no ceder ante la comodidad ni el conformismo. En medio de esa lucha interna y externa, comprendí que esta separación no era solo un evento espiritual, sino una realidad que afectaba cada aspecto de nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestras decisiones, y nuestra visión del futuro. Marta se convirtió en un apoyo fundamental, un faro de luz en medio de la oscuridad que avanzaba. Esta etapa fue un punto de inflexión. La separación oculta comenzaba a manifestarse con mayor fuerza y claridad, y yo sabía que mi vida estaba entrando en un capítulo decisivo. No era solo una historia de fe, sino de transformación, de dejar atrás lo que nos ata para abrazar un destino mucho más grande y eterno. Y aunque el camino era incierto y a veces doloroso, la esperanza y la convicción que sentía me mantenían firme, listo para lo que vendría. Después de todo lo que había vivido, me encontraba asombrado por la realidad de esa separación oculta que Dios estaba realizando en medio de nosotros. Aún no podía creer que algo tan profundo y silencioso estuviera ocurriendo, mientras la mayoría de las personas a mi alrededor seguían ajenas, viviendo sus vidas sin reparar en lo que realmente estaba en juego. Pensaba en cómo todo podría haber sido distinto. ¿Qué pasaría si más personas hubieran abierto sus ojos a tiempo? Si hubieran escuchado ese susurro espiritual antes de que el mundo comenzara a cambiar de manera irreversible? Me preguntaba si habría sido posible evitar tanto dolor, tanta confusión y desesperanza, simplemente con estar preparados y atentos. Sin embargo, también sabía que esa preparación no es algo que se impone, sino un acto personal de entrega y conciencia. Recordaba con claridad las palabras de Marta, quien me había dicho que la separación no era un castigo, sino una invitación amorosa a vivir con propósito, a dejar ir lo que nos esclaviza y a abrazar una vida nueva con Dios. Esa reflexión me ayudaba a entender que esta separación no era un rechazo frío, sino un acto de amor divino, un proceso de purificación que nos apartaba para que pudiéramos estar listos para el encuentro con Cristo. Al mismo tiempo, sentía una profunda tristeza por aquellos que, sin darse cuenta, se quedaban atrás. Personas que estaban atrapadas en sus miedos, en sus rutinas cómodas o en la indiferencia espiritual, y que no percibían la urgencia del momento. Me dolía pensar en ellos, pero comprendía que cada uno tiene la libertad de elegir su camino. Solo aquellos que respondían al llamado estaban siendo apartados para algo mucho mayor. Esta realidad me llevó a preguntarme cómo podía ayudar a otros a despertar, a escuchar esa voz interna que muchos preferían ignorar. Sentí que debía ser un testigo vivo de esa transformación, mostrar con mi ejemplo que la preparación es posible, que la alegría y la paz que vienen de vivir alineados con Dios superan cualquier comodidad pasajera. Pero también me di cuenta de que no podía forzar a nadie a cambiar, que el despertar espiritual es un proceso personal, que requiere humildad, entrega y, sobre todo, un corazón dispuesto a rendirse. Dios actúa en silencio, con paciencia y amor, y es Él quien mueve corazones y abre ojos, no nosotros. Mientras meditaba sobre todo esto, comprendí que esta separación oculta era el preludio de algo mucho más grande, un momento que cambiaría la historia para siempre, el arrebatamiento. Pero antes de ese gran día, Dios estaba preparando a su pueblo en lo más profundo, separando a los que estaban listos de aquellos que aún permanecían dormidos. Esta certeza me fortaleció, pero también me hizo sentir la responsabilidad de mantenerme alerta y fiel. Sabía que no podía permitirme el lujo de caer en la indiferencia o la comodidad, porque estaba en juego mi destino eterno.
Y aunque el camino fuera incierto y a veces difícil, estaba decidido a seguir adelante, confiando en que Dios me guiaría hasta el final. La separación oculta había comenzado, y yo estaba en medio de ella, consciente de que mi vida ya no volvería a ser la misma. Ahora, más que nunca, debía estar preparado para lo que estaba por venir. Justo cuando pensaba que comprendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo, la historia dio un giro inesperado que me dejó sin aliento. Una mañana gris en Villanueva del Río, recibí una llamada de Elena, una amiga de la infancia con quien había perdido contacto hace años. Su voz sonaba urgente y temblorosa, y me pidió que la encontrara en la pequeña cafetería a la orilla del río, un lugar donde solíamos pasar tardes interminables hablando de sueños y esperanzas. Al verla entrar, noté que había cambiado. Su rostro, normalmente radiante, estaba marcado por la preocupación y un brillo extraño en los ojos, como si estuviera enfrentando algo que la consumía por dentro. Elena me confesó que había descubierto algo sorprendente. Mientras muchos estaban despertando y preparándose para el arrebatamiento, otros dentro de nuestra propia comunidad de creyentes estaban resistiendo ese llamado, pero de una manera mucho más oscura y peligrosa de lo que imaginaba. Me contó que había personas que, bajo la apariencia de fe y devoción, estaban promoviendo ideas contrarias al verdadero mensaje de preparación espiritual. Había líderes que manipulaban a la gente, sembraban miedo y división, e incluso usaban la religión para sus propios intereses. Esta revelación me sacudió profundamente. ¿Cómo podía ser que dentro de la misma comunidad donde buscábamos luz y esperanza, existieran quienes trabajaban para mantener a otros en la oscuridad? Elena me habló de reuniones secretas, de mensajes distorsionados y de una sutil pero creciente influencia que amenazaba con fracturar la unidad de los que realmente estaban despiertos. Esta lucha interna, invisible para muchos, se estaba intensificando y amenazaba con desviar a aquellos que aún no habían decidido a quién seguir. Sentí una mezcla de incredulidad y miedo, pero también una urgencia renovada. Comprendí que la separación oculta no solo era un proceso espiritual individual, sino una batalla silenciosa entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad, que se libraba en lo profundo de nuestras comunidades. Esta nueva realidad me hizo cuestionar a quienes confiaba y me impulsó a ser aún más cuidadoso y discernidor. La preparación para el arrebatamiento no era solo un despertar personal, sino también una lucha por mantener la fe auténtica frente a influencias que buscaban corromperla desde adentro. El giro inesperado de esta revelación me mostró que el camino hacia la preparación no sería sencillo ni exento de conflictos. Pero también me dio una nueva perspectiva, que la batalla espiritual es real y que cada uno de nosotros debe estar atento, firme y unido a Dios para no caer en las trampas que el enemigo pone en el camino. Así, la separación oculta se volvió aún más compleja y urgente. No solo se trataba de despertar, sino de resistir, de mantener la fe pura y firme, y de estar preparados para enfrentar no solo los desafíos externos, sino también las pruebas internas que amenazan con dividir a los verdaderos creyentes. Esta nueva etapa marcó un antes y un después en mi camino, y supe que debía estar más alerta que nunca, porque la hora decisiva se acercaba y las fuerzas en juego eran mucho más poderosas de lo que había imaginado. La revelación que Elena me compartió aquella tarde en la cafetería fue solo el comienzo de un entramado mucho más profundo y oscuro que jamás habría imaginado. Poco a poco, empecé a descubrir que no solo había divisiones evidentes, sino que se movían en las sombras, disfrazadas de buenas intenciones, pero con intenciones que amenazaban la verdadera preparación espiritual. Mientras hablábamos, Elena me contó cómo algunos líderes, bajo el pretexto de guiar a la comunidad, promovían enseñanzas que desviaban del verdadero propósito de estar preparados para el arrebatamiento. Usaban discursos que sembraban miedo en lugar de esperanza, que mantenían a la gente en la incertidumbre, bloqueando ese despertar sincero que Dios quería en sus corazones. Esta manipulación no solo confundía, sino que debilitaba la fe de muchos. Fue entonces cuando comprendí que esta separación oculta tenía también un enemigo activo, una fuerza que intentaba sabotear el proceso de preparación. Y no venía de fuera, sino desde dentro, infiltrada en lugares donde menos lo esperábamos. Las amistades que creía firmes comenzaron a mostrar señales de duda y división, y las reuniones de oración se tornaron tensas y llenas de sospechas.
En medio de este caos invisible, Marta y yo nos aferramos aún más a nuestra fe y al apoyo mutuo. Su mirada llena de determinación y su abrazo cálido me recordaban que no estábamos solos en esta lucha. Juntos, decidimos profundizar en la palabra, buscando discernimiento para no caer en engaños ni en falsas enseñanzas. Lo que antes parecía un despertar sereno y progresivo, ahora se transformaba en una batalla espiritual intensa, donde cada decisión y cada palabra podían marcar la diferencia entre avanzar hacia la luz o caer en la oscuridad. Entendí que esta separación oculta no solo era un llamado a la preparación, sino también una invitación a la vigilancia constante, a estar alerta frente a las artimañas que buscan desviarnos. Sin embargo, a pesar de la tensión, sentí como el Espíritu Santo me fortalecía en medio de la tormenta. La certeza de que Dios estaba guiando este proceso, incluso cuando parecía caótico, me daba esperanza y valor para seguir adelante. La verdadera separación estaba ocurriendo en los corazones, y aunque las fuerzas contrarias intentaban impedirlo, no podrían detener el plan divino. Esta etapa de la historia me mostró que el camino hacia el arrebatamiento no sería sencillo ni libre de pruebas, pero que cada obstáculo era una oportunidad para crecer en fe y confianza. La separación oculta se volvía más evidente, más urgente, y cada día traía nuevos desafíos para quienes estábamos despertando. Ahora sabía que debía mantenerme firme, con el corazón abierto y los ojos bien abiertos, porque la batalla espiritual estaba en su punto más álgido. Y aunque el mundo no lo viera, en lo invisible se libraba una guerra por el destino de las almas, una guerra que solo los verdaderamente preparados podrían ganar. La intensidad de lo que estaba viviendo alcanzó un punto que nunca imaginé posible. La separación oculta, que hasta entonces parecía un proceso interno y silencioso, comenzó a manifestarse con una fuerza casi apabullante. Era como si todas las piezas de un rompecabezas celestial se estuvieran moviendo al mismo tiempo, llevando la historia de mi vida y la de muchos otros hacia un clímax inevitable e imparable. Cada día, sentía cómo la presión aumentaba. Las distracciones mundanas que antes me atrapaban se desvanecían como humo frente al fuego. La búsqueda de placeres vacíos ya no tenía sentido, y las relaciones que no aportaban a mi crecimiento espiritual parecían perder peso y relevancia. Era como si Dios estuviera haciendo una poda profunda y amorosa, eliminando todo lo que no servía para el propósito eterno. Pero esta poda no era suave ni cómoda. Sentí el dolor de soltar hábitos, amistades y pensamientos que me habían acompañado durante años. Fue una lucha constante entre la comodidad del pasado y la urgencia de estar listo para lo que se avecinaba. A veces, la tentación de volver atrás era fuerte, pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir adelante, a no rendirme ante las dudas ni los miedos. Las señales del mundo parecían intensificarse, noticias de conflictos, desastres naturales, divisiones sociales y una creciente sensación de caos. Todo parecía confirmar que el momento estaba cerca, que la separación oculta no era solo una metáfora, sino una realidad tangible que estaba transformando la historia misma. En medio de este torbellino, sentí una claridad y una paz sorprendentes. Aunque el entorno parecía desmoronarse, mi espíritu se mantenía firme y esperanzado. Comprendí que esta separación era el preludio de algo mucho más grande, un momento en que la eternidad se encontraría con el tiempo, y que solo los que estuvieran verdaderamente preparados podrían participar de esa gloria. Era como estar en la cima de una montaña, con el viento azotando fuerte y las nubes oscureciendo el horizonte, pero con la certeza de que, detrás de esa tormenta, brillaba un sol radiante que cambiaría todo para siempre. La tensión, la espera y la preparación alcanzaban su punto más alto, y yo sabía que nada volvería a ser igual después de eso. Este era el momento de la verdad, la cúspide de la separación oculta, cuando cada corazón tendría que decidir si estaba listo para el encuentro con Cristo o si quedaría atrás, perdido en la confusión y el desconcierto. La historia que había comenzado con un susurro ahora rugía con la fuerza de un trueno, y yo estaba en medio de esa tormenta, preparado para lo que vendría. La magnitud de lo que se avecinaba era tan grande que las palabras no alcanzaban a describirlo. Solo quedaba esperar, con el corazón abierto y la fe firme, porque la historia estaba llegando a su punto culminante, y el desenlace sería tan inesperado como impactante. Mientras el clímax de esta separación oculta se acercaba, sentí como cada fibra de mi ser se preparaba para un instante que cambiaría el destino de todos.
Era un momento suspendido en el tiempo, una pausa cargada de misterio y tensión, donde el futuro parecía pender de un hilo invisible que solo Dios podía sostener. La atmósfera misma parecía vibrar con una energía indescriptible, como si el universo contuviera la respiración en espera de lo que estaba por suceder. En medio de esta espera, me di cuenta de que la verdadera batalla no era solo externa, sino interna, una lucha constante entre la fe y la duda, entre la entrega total y el apego al mundo. Las decisiones que tomara en esos instantes determinarían no solo mi destino, sino el rumbo de mi alma en la eternidad. La separación oculta había llegado a su punto álgido, y con ella, la oportunidad de elegir con valentía y amor. Las calles de Villanueva del Río seguían su ritmo habitual, ajenas a la transformación silenciosa que ocurría en tantos corazones. La mayoría no sabía, ni sospechaba, que estaban a un paso de un evento que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Pero para quienes estábamos despiertos, cada segundo era un llamado urgente a permanecer firmes, a no flaquear, a confiar en que la promesa divina se cumpliría. Sentí en mi pecho una mezcla de esperanza y temor, una emoción profunda que me recordaba que estaba a punto de formar parte de algo mucho más grande que mi propia vida. Sabía que la separación oculta no era solo una etapa, sino el preludio de un encuentro glorioso con Cristo, un momento en que el velo entre el cielo y la tierra se levantaría para siempre. Y justo cuando pensaba que todo estaba listo para esa revelación, una pregunta quedó suspendida en el aire, un misterio que aún no había sido resuelto. ¿Quiénes serían realmente los que responderían al llamado final? ¿Quiénes estarían preparados para cruzar esa línea invisible que Dios había trazado en los corazones? La respuesta, como un eco lejano, esperaba en el horizonte, dispuesta a desvelarse en el momento preciso. Pero por ahora, el silencio era absoluto, y la historia aguardaba su desenlace con una tensión que no podía contenerse. Este era el instante en que todo pendía de un hilo, el umbral entre lo conocido y lo eterno, la frontera entre la espera y el cumplimiento. Y mientras el aire vibraba con la promesa de lo que estaba por venir, solo quedaba una certeza: la separación oculta había transformado vidas, había despertado almas, y había preparado un camino hacia la gloria que nadie podría olvidar. Ahora, solo queda esperar y estar atentos, porque el momento definitivo está más cerca de lo que muchos imaginan. Y cuando llegue, aquellos que hayan escuchado, obedecido y amado serán los que se levantarán para encontrarse con el Señor, en una unión eterna que cambiará la historia para siempre.